Bueno, ahora que ya sabemos las bases de Git, lo que les quiero mostrar es un poquito más allá, porque en la imagen esta, ustedes lo vieron, hablamos de directorio de trabajo, que es la carpeta en donde nosotros guardamos los archivos, la zona de índice, el repositorio local y el repositorio remoto. Con lo cual, todavía nos está faltando algo, que es importante al momento de conocer, vamos a decir, el cómo funciona el punta a punta. Tenemos nuestro directorio de trabajo. La zona de índice, no se piensen que es una carpeta porque es un lugar virtual que maneja Git. Entonces, esa zona virtual es cuando yo hago, por ejemplo, un Git status. Internamente Git sabe, que de nuevo es un programa, sabe, está mirando qué es lo que pasó. Entonces es justamente, che, hay una modificación, ¿la querés llevar a la zona de índice para luego escribir? Esa zona de índice es esa zona virtual que maneja, si quieren, Git intermedia entre lo que ustedes están editando y lo que está escrito en el repo local. Esto está buenísimo. Ahora, empecemos a pensar en las características de Git. ¿Por qué me sirve versionar? Bueno, primero porque, como se los decía hace un rato, si me mando una macana, yo tengo forma de ir a ver qué había hecho antes. Entonces, che, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué macana te mandaste, Daniel? Segundo, vamos a mirar un par de comandos. No sé, git blame. Blame en inglés es echar la culpa. Yo siempre que explico esto es como, no es para que eche culpa, es para mostrarme cómo es que el archivo index.html llegó a estar como está hoy. Y ahí me muestra fecha y hora, quién lo escribió y línea por línea. Con lo cual, acá es muy importante la radiografía de lo que ustedes tienen. Importante a saber línea por línea. Y fíjense que acá me dice todavía esto no está comiteado. O sea, todo lo que aparece con mi nombre y apellido, ahí importante porque estaba el nombre y apellido, ya fue escrito. Lo que no está comiteado es una modificación que aún no es, vamos a decir, está pendiente de ser escrita en el repo local. Bárbaro. Hasta ahí tenemos como una radiografía de cómo está el archivo. Veamos qué fue lo que pasó a medida que yo voy ejecutando el comando git commit, ese famoso que escribe y genera justamente una escritura en el repo local. ¿Por qué era importante configurar el nombre y el mail? Bueno, era importante configurar nombre y mail porque cada vez que ustedes escriban en el repositorio local, va a quedar estampado, como digo yo, nombre y apellido, correo, fecha y hora y el mensaje que ustedes pusieron. Y un poco más técnico, pero que es importante que lo sepan, se va a generar lo que se llama el commit ID. El commit ID no es más que un hash que se genera, es único, irrepetible, quédense tranquilos que un compañero que está en otro lugar no va a poder tener el mismo commit que ustedes están haciendo. Y por lo general en las plataformas de repositorios remotos, que ahora voy a nombrar algunas, van a ver que siempre, lo voy a ejecutar así, a los commits se los referencia con los 7 primeros caracteres de cada uno de los commits. Fíjense que acá aparecen estos primeros 7, son estos primeros 7 que aparecen por aquí, lo mismo con el de arriba. Entonces es como que tienen básicamente, como si quieren, el DNI de cada uno de los commits, vendría a ser esos 7 primeros caracteres. Y acá está importante también el tema de Git, importantísimo, dos cosas que es un error muy frecuente cuando uno empieza a laburar con Git, que se olviden de configurar el nombre y el mail. Git no les va a dejar hacer ningún commit, ninguna escritura en el repo local, hasta tanto ustedes configuren eso que yo hice con git config user.name, user.email. Así que atenti con ese, no se lo olviden, porque es importante para poder avanzar en el trabajo de Git. Bien, repasando un poco más el contexto, estoy versionando, de hecho si yo ejecuto git log, acá tienen los commits que fuimos haciendo, las escrituras que fuimos guardando. Puedo mirar, no sé, por ejemplo, git show y voy a agarrar los 7 primeros caracteres de ese commit. Acá, de este último, vamos a hacer así. Tenemos hasta ahí. Si yo ejecuto el comando, perdón, git show, bueno, me copió todo el commit, la idea era copiar los primeros 7, me muestra, che, qué hice en ese commit, qué cambié, qué eliminé, qué modifiqué. O sea, fíjense, cuando yo les decía, es una herramienta de versionado, está mirando básicamente qué pasa en los archivos de código fuente. Ahora bien, todo esto está bárbaro, pero ¿qué pasa si yo voy y hago clic derecho, eliminar la carpeta en donde estoy trabajando y borro el proyecto? Perdí todo. Porque por más que ustedes estén versionando, acá en la imagen esta me habla de un repositorio local
y de un repositorio remoto. ¿Qué quiere decir esto de repositorio remoto? Bueno, que estoy laburando en algún punto con algo en internet. Ya vimos en el video 1 de este módulo el tema de cómo funciona subir los videos a internet y por qué, vamos a decir, es importante subir los proyectos a internet. Porque si no es, yo apago la computadora y no vive más ese proyecto. En el mundo Git, se me rompe el disco duro, a mí ese es el ejemplo que me gusta dar, estoy al horno, o sea, perdí todo el proyecto. Entonces, para no perder todo el proyecto y que ustedes aprendan cómo trabajar con Git, existe lo que se llama los repositorios remotos. Tal vez escucharon hablar de GitHub, tal vez escucharon hablar de GitLab, tal vez escucharon hablar de Bitbucket o tal vez no escucharon hablar de ninguna y no se preocupen. Les estoy contando o nombrando 3, vamos a decir, plataformas que les van a permitir a ustedes hospedar proyectos o repositorios usando Git. ¿Y qué quiere decir esto de usando Git? Bueno, que todo lo que ustedes están haciendo mediante comandos lo van a poder conectar con algo que esté viviendo en internet en un servidor que controla, ya sea GitHub, GitLab o Bitbucket. Lo importante y lo conceptual, que es lo que siempre digo que es lo que más importa, porque después los comandos, si les queda corto el video, si hay algo que, che, bueno, pero esto me faltó, en YouTube buscan, che, bueno, quiero hacer esto con GitHub. Pero lo importante es que ustedes ya tienen el concepto. ¿Cuál es el concepto de esto? Que si pasa algo con mi computadora, el proyecto viva en algún lugar de internet para que yo no haya perdido todo el historial. ¿Puedo perder 1 hora, 2 horas de trabajo? Sí, me ha pasado de hecho estar trabajando en un proyecto, se me rompió el disco duro de mi computadora y perdí la mañana de lo que había trabajado. ¿Por qué? Porque no lo había subido al repositorio remoto. ¿Qué quiere decir esto? No lo había subido a internet. Entonces yo estaba trabajando, iba haciendo commits, pero no hice push, que es el comando que va a subir a un repositorio remoto. Fíjense cómo de a poquito voy conectando las palabras que van apareciendo acá. Yo hasta ahora, con lo que vimos en el video pasado, todo lo que hice lo hice adentro de mi compu. En algún punto voy a tener que salir a internet. Bueno, cuando tenga que salir a internet, ahí está el punto, vamos a necesitar un repositorio remoto. Bien, para eso, sugerencia, regístrense en cualquiera de estas plataformas y lo voy a hacer así. Vamos a subir un repositorio a GitHub. ¿Por qué se los muestro de esta manera? Porque van a tener más ayudas y va a estar muy claro el cómo, el paso a paso. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer de esta manera es registrarnos en cualquiera sea la plataforma que quieran utilizar y cuando lo hagan van a hacer git remote add origin, la URL, ahí está perfecto esta documentación. Ustedes van a tener un nombre de usuario y le van a poner un nombre de proyecto al repositorio. Imaginen, no sé, Daniel/cb.git. Van a ejecutar este comando, tal como lo vienen haciendo hasta ahora, y git push -u origin master. Y eso lo que va a hacer es subir directamente a la nube justamente el proyecto que estamos trabajando. Hago un paréntesis acá, vuelvo a la pantalla documentación oficial. Si se fijaron, y no lo hice a propósito, siempre digo lo mismo, pero no lo hago a propósito, Git cuenta con herramientas, interfaces gráficas. Si yo me voy a la parte de descargas, acá puedo ver los clientes de Git. Empiezo a mirar y acá aparecen un montón. Yo estoy trabajando con una Mac, entonces mi plataforma es Mac. ¿Puedo trabajar con un entorno visual? Sí, por supuesto que puedo trabajar. De hecho, si mi memoria no me falla, por ahí debe andar el famoso source tree. Ahí lo tienen en la documentación. Si yo empiezo a buscar por acá, puedo decir rápidamente, vamos a buscar dónde tengo esto, documentos, perfecto. Entonces yo me descargo, vamos a ir por acá, nuevo, añadir repositorio local existente y documentos, Figmas, desarrollo web, abrimos. Le damos permiso y vamos por aquí, desarrollo web. Lo abro y ¿qué es lo que veo? Bueno, lo que voy a ver es justamente lo que estaba trabajando desde la terminal o desde el Visual Studio Code. En lo personal, no soy tan amante de las interfaces gráficas. ¿Por qué? Porque me acostumbré a trabajar, vamos a decir, desde la terminal, desde el Visual Studio Code y tener todo en el mismo lugar.
no soy tan amante de tocar botones y que pasen cosas. O sea, fíjense que acá, para hacer un commit, yo tengo que hacer el circuito de git add, git commit. Acá es directamente tocar esto y escribir un mensaje de commit. Este es un mensaje de commit desde source tree. Hacen el commit, ya está, listo, se hizo el commit. Vengo por acá, vuelvo a ejecutar git status y ven que ya no hay nada. Vengo por aquí, este es un mensaje de commit desde source tree. Bien, tenemos nuestro commit desde, vamos a decir, el programa, la interfaz gráfica. A ver, yo no es que sea crítico con las interfaces gráficas. Lo que sí les digo es, péguenle una ojeada a todo lo que son los comandos. Por eso por acá, esto que aparece como el cheat sheets, bueno, o sea, tienen guías, o sea, vamos a ver por acá, vamos a chusmear. Y fíjense, esto, vuelvo a lo mismo, no es Daniel el que hizo este link, es de GitHub. Siempre nos están hablando de comandos. Con lo cual, yo no digo que esté mal tener una herramienta, un entorno gráfico en donde las cosas se simplifiquen. Lo que les recomiendo es que se aprendan los comandos. Porque el ejemplo que me gusta dar a mí cuando explico esto es el día que un cliente venga y les diga, entra a mi servidor por línea de comando, les está diciendo básicamente que se los voy a mostrar. Hablale al servidor a través de esto que vos tenés acá, que es una terminal. Y cuando les pase eso, no hay interfaz gráfica que valga. Ustedes van a tener que saber hablar con Git a través de los comandos que les estoy mostrando yo por acá. Entonces, vuelvo a lo mismo que les dije con HTML, CSS, Bootstrap. No se aprendan todo de memoria. Pero lo importante es sepan los comandos claves. Git init, git config, git status, git add. A ver, no me voy a meter mucho más en lo complejo, pero si quieren, cuando empiecen a trabajar con ramas, que es algo que deberían empezar a, después de tener bien la base y después de trabajar con un remoto, git branch, o sea, serán como mucho, git diff, que lo vimos, 10 comandos. Con 10 comandos ustedes pueden interactuar con Git y entender que eso es lo que a mí sí me desespera, qué es lo que está pasando cuando ustedes hacen un commit, cuando hacen un add, cuando hacen un remove, por ejemplo, que es lo que aparece por aquí. Lo importante es lo conceptual, que entiendan cómo creo un repo, cómo pasan por diferentes estados los archivos, cuáles son estos saltitos que van dando. O sea, la flecha esta, cuando la mostré en el video anterior por primera vez, por ahí alguno era como, no, esto no lo voy a entender nunca. Paciencia, o sea, yo siempre digo lo mismo. En un día vas a aprender de Git, si te pones todo el día por ahí, sí, pero va a llegar un momento que el cerebro te va a decir, pará, vayan de a poco. O sea, yo estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de contenido posible, para que ustedes después, con los links que voy dejando, las búsquedas que voy haciendo, sigan investigando. O sea, esto es algo que nunca termina. Yo no sé todo de Git. O sea, soy un buen usuario intermedio. Ni siquiera me considero un usuario avanzado porque hay cosas de Git muy avanzadas que no las conozco. ¿Por qué? Porque por ahí no me tocó usarlo en algún proyecto o demás. Pero aprendan de Git para saber versionar. Aprendan de Git para llevar el proyecto que está viviendo dentro de mi computadora a un remoto. ¿Para qué? Para que si explota la compu mía, nosotros no tengamos un dolor de cabeza o yo voy a escenarios mucho más drásticos, caóticos, que es no se queden sin trabajo. O sea, y he visto, por eso lo digo, que gente que por no estar versionando sus proyectos se rompió la computadora, perdieron todo el proyecto, se quedaron sin laburo. Porque justamente no había un respaldo en ningún lado, chau, se rompió el disco, se perdió el proyecto. Piensen siempre, o sea, y esto lo digo en el mundo informático, siempre el tema de estar pensando qué puede fallar los va a poner parados en un mejor lugar a que ustedes asuman que la computadora nuestra siempre va a funcionar. Es como, entonces yo ya aprendí de Git, aprendí a versionar y aprendo a sacar de mi máquina un repositorio remoto. Ok, ¿por qué? Y porque si se me rompe mi máquina yo por lo menos voy a tener hasta ayer a última hora el trabajo hecho. Perfecto, listo, ya está mucho mejor que si no lo hubieran hecho. Con lo cual, falta mucho más por investigar, falta mucho más por meterse de Git, pero con esta intro ya están en condiciones de hacer HTML, hacer CSS, trabajar con frameworks de CSS
y por sobre todas las cosas aprender a versionar los cambios que están haciendo en el proyecto del CEO.